Bien, siguiendo con nuestras clases, hoy tenemos la clase de Historia Universal para tercero de secundaria. El tema será la época contemporánea, que es la época en la que les va a tocar estudiar este año. Muy bien, ahí tenemos una figurita, una imagen con la Revolución Francesa, ¿no? La moda en la época, a principios de la época contemporánea, y las guerras, ¿no? En este caso las guerras mundiales. Muy bien, continuamos entonces y para saber que la época contemporánea es la cuarta época de la historia universal, que se inicia en 1789 con la Revolución Francesa, ¿no? Y que se prolonga hasta nuestros días, hasta el día de hoy que estás leyendo y estás viendo esta clase, y continuará mañana y pasó mañana y no sé hasta cuándo más. Muy bien, seguimos entonces. En tal sentido, estudia los hechos desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo ya va a pasar a la historia, porque no solamente es una epidemia del Perú, sino es una epidemia a nivel mundial. O sea, este acontecimiento va a pasar a la historia como un acontecimiento de la historia universal. Muy bien, aquí tenemos una locomotora, ¿no? Que también es uno de los avances que se dan en aquella época, incluso en lo artístico, ¿no? En el arte también hay avances o son característicos de la época contemporánea. Muy bien, características, justamente hablando de las características, se inician entonces transformaciones profundas, ¿no? Cambios profundos en la sociedad, en lo económico, en la tecnología, en las ciencias, ¿no? Pero estos cambios también traen, si bien es cierto, hay progreso, también traen crisis muy agudas en la humanidad, ¿no? Que iremos viendo más adelante. En el siglo XIX y XX se dan radicales cambios en lo tecnológico y en lo científico, ¿no? Las ciencias y la tecnología van encontrando nuevas, digamos, herramientas o cambios sustanciales, específicos e importantes, ¿no? Muy bien. Se genera una era de progreso, ¿verdad? Lo que te estaba hablando hace un rato, ¿no? Tanto en lo material como en lo intelectual. Se va generando progreso en la sociedad, ¿no? Tanto en lo material como en el intelecto, ¿no? Por eso te dije hace un rato, en lo científico y tecnológico. Muy bien, seguimos. Se produce una verdadera revolución en el campo político, económico y social, por supuesto. Todos estos avances tecnológicos y científicos también van cambiando, van revolucionando el campo político. Recuerda tú que la época contemporánea se inicia con la Revolución Francesa, que tiene como ideal la fraternidad, la libertad y el progreso, ¿no? O sea, se derroca el rey, se termina la monarquía, ¿no? Y con ello también otras monarquías en otros lados de Europa. Muy bien, eso en cuanto a lo político. En cuanto a lo económico también, porque recuerda tú que se van dando cambios científicos y tecnológicos, y eso va económicamente ayudando a la población, ¿no? Y en cuanto a lo social también, porque ya que se van dando revoluciones científicas, tecnológicas, en las revoluciones industriales, que también es parte de la característica, también aparecen los obreros y las nuevas ideas, ¿no? Muy bien. Sin embargo, estos cambios no han significado para el hombre una era de paz, por el contrario. Profesor, ¿y por qué con tantos cambios y con tanto avance el hombre no ha encontrado la paz? Porque el hombre se erigió como su mayor enemigo de él mismo. Estos avances tecnológicos y científicos
no solamente trajeron progreso, sino también se crearon nuevas armas, artefactos bélicos, que trajeron con ellos mortandad, destrucción, ¿no? Como por ejemplo la bomba atómica. Si bien es cierto, hubo avances en lo económico, en lo social, en lo científico, ¿no? Pero también el hombre comenzó a usar su intelecto para crear armas de guerra, ¿no? Entonces con ello aparecieron la bomba atómica, pero antes de la bomba atómica aparecen los aviones, aparecen los submarinos, aparecen los tanques de guerra, ¿no? Incluso van apareciendo misiles. Los primeros misiles que se inventaron fueron los alemanes, ¿no? Esas bombas que volaban desde Europa hasta Londres, ¿no? Y no eran dirigidas, simplemente eran lanzadas, pero llegaban y hasta que se les acabara el combustible y luego caían y destruían, ¿no? Así eran como los alemanes bombardearon Londres, ¿no? En aquella época, ¿no? El hombre no se da cuenta que se halla en el peligro de desaparecer. Es otra de las características. Estas ideas bélicas van a hacer que en algún día, si no nos damos cuenta, la humanidad vaya a desaparecer. Están haciendo cambios. Mira lo que estamos pasando ahora último, ¿no? Son cambios que se van dando y que aparecen a partir de las ideas del hombre, ¿no? Muy bien, pero también se inicia la era espacial, ¿no? Con el viaje y llegada del hombre a la luna, ¿no? Y también su retorno, ¿no? O sea, fue en 1969 cuando el hombre llega a la luna, ¿no? Pisa la luna y luego retorna, ¿no? No se sabía realmente cómo era la luna, si era gaseosa, si era... Sin embargo, el hombre llega, ¿no? y retorna, ¿no? Cabe destacar que los primeros los astronautas que llegaron a la luna, y los únicos también que no, fueron Neil Armstrong, el comandante del Apolo, Aldrin, ¿no? Albert Aldrin y Michael Collins, ¿no? Fueron los tres que salieron en esta época, en el 69, con destino a la Luna. Muy bien, seguimos. Principales acontecimientos de esta época, de la época contemporánea, que vamos a ir viendo, ¿no? Hay una parte en la que vamos a ver este año, y a la siguiente parte de la época contemporánea la vamos a ver con este en quinto, ¿no? Porque es largo, ¿no? Recuerda que es la última de las épocas, ¿no? Bien, comenzamos primero con la Revolución Francesa, ¿no? En 1879, que eso lo habíamos visto. No, claro, este año le toca Revolución Francesa, y luego de la Revolución Francesa se da el imperialismo napoleónico, que con ello trae una reacción absolutista en Europa, ¿no? Se vuelven a juntar otra vez los monarcas después de que Napoleón fue derrotado, y se juntan, ¿no? Se juntan para hacer una alianza entre ellos, lo que se llamó el Congreso de Viena, y posteriormente la Santa Alianza. Muy bien. También otra característica o otro acontecimiento fue la emancipación de las colonias hispanoamericanas desde 1810. En este acontecimiento cabe destacar que ahí entramos nosotros, ¿no? La emancipación y la independencia del Perú. Bien, tenemos la primera y segunda revolución industrial, que es importante porque con ello trae más adelante lo que fueron los cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos, sociales, ¿no? Y las nuevas ideas sociales que se dieron. Muy bien, tenemos la reacción liberal de 1830 y de 1848. Son reacciones de algunos países europeos ante las monarquías. Bien, tenemos el pensamiento social del siglo XIX, ¿no? Lo que te decía un rato, ¿no? La primera y segunda revolución industrial van trayendo la idea socialista, el socialismo católico y el problema obrero, ¿no? O sea, ya con
con la industria van apareciendo la clase obrera, ¿no? Y la clase obrera va pidiendo mejoras, ¿no? En su modo de vivir y de trabajar. Aparece la unificación italiana y la alemana, también es otro de los acontecimientos, el imperialismo y el capitalismo que se da también a partir de las revoluciones industriales, el desarrollo del pensamiento científico y de humanístico, ¿no? Desarrollo del pensamiento científico, mira, importante, porque a partir de ahí van a aparecer más adelante nuevas armas e incluso inventos y medicinas, ¿no? La penicilina, por ejemplo, ¿no? Muy bien, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa que se da en 1917, la Revolución Rusa. Luego tenemos, luego de la Primera Guerra Mundial se da la posguerra, ¿no? Y aparecen las democracias, el nazismo, ¿no? En Alemania, el pensamiento nacionalista en Alemania, el nazismo, el fascismo en Italia y el comunismo en Rusia, ¿no? El comunismo soviético. Bien, importante esto porque con esto va a dar después la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, que importante que lo sepas también porque la Segunda Guerra Mundial fue las peores que se dieron en el mundo, ¿no? Y que ya no debemos que vuelva a pasar algo igual o peor. Muy bien, van naciendo movimientos nacionalistas, ¿no? Países que habían sido colonizados van pensando, van haciendo movimientos como nación, nacionalistas, ¿no? En Asia, en África y en América, ¿no? Para lograr su independencia. Bien, aparece la era atómica y espacial, que ya te he explicado un poco sobre la bomba atómica y los vuelos espaciales, ¿no? Y el desarrollo de las ciencias, de las técnicas, las artes y las letras en el siglo XX. Bien, también se desarrolla, pero eso ya todo eso lo vas a ver tú ya cuando estés en quinto. Bien, y por último el mundo actual. ¿Cómo estamos? Las rivalidades imperialistas, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia ahora en estos momentos, ¿no? El armamentismo, si bien es cierto dicen que hay paz, pero secretamente se iban haciendo armas, ¿no? Conflictos bélicos locales, como por ejemplo nosotros el conflicto bélico que tuvimos, una guerra interna con el terrorismo, ¿no? Y las amenazas nucleares que se dan, ¿no? Muy bien, ahí tenemos por ejemplo una figura de la Revolución Rusa con su líder Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? Y los movimientos sociales que se dan. En este caso aparece ahí la imagen del movimiento social de mujeres que se dio en Rusia, ¿no? Y de ahí que aparece luego el Día Internacional de la Mujer. Muy bien, te dejo como actividad que investigues y escribas, ¿no? Una breve biografía de 5 principales personajes de la época contemporánea. 5, hay un montón de personajes, ¿no? Pero yo solamente quiero que me hagas 5 breves biografías, no muy grandes, lo principal de cada uno de estos personajes, ¿no? Y por ejemplo, y claro, su ilustración, ¿no? Bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Ya, ya sabes, diviértete haciendo tus tareas, haciendo tus actividades. Cuídate, por favor, cuídate mucho y no salgas de casa, ¿sí? Todos juntos podemos salir de esta situación y cuidándote y no saliendo de casa. Y claro, recuerda que te quiero mucho, que los quiero a todos, los quiero un montón y que quiero lo mejor para ustedes. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta la próxima. Chao.